Muy bien, le damos la bienvenida a todos ustedes a la última mesa ya de esta jornada para cerrar con broche de oro. Así que les agradecemos esta mesa número 11 denominada IA y Educación, en la que pondremos el foco en los límites éticos y pedagógicos del uso de inteligencia artificial en contextos formativos. Por ello damos la bienvenida a Paulina eh, Gallardo Gómez. Inicia este bloque, licenciada en psicopedagogía, futura periodista y MBA en innovación tecnológica. Paulina ha trabajado como docente universitaria y asesora en proyectos de transformación digital y aprendizaje personalizado, coordinando además el laboratorio de ideas, crimen, comunicación y percepción pública del CIEP. Paulina, adelante, el tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, no sé si se ve bien ahí, si me pueden confirmar. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Vamos a bajar aquí, listo. Entonces, bueno, como Isaac muy bien lo mencionó, bueno, mi nombre es Paulina Gallardo Gómez, pertenezco a la Universidad Andrés Bello y estoy inserta en un MBA tecnológico, por eso también eh, se como introducción, es bueno mencionar que en los últimos años la IA se ha consolidado como una tecnología estructuralmente transformadora, cuyo impacto atraviesa múltiples esferas, tanto sociales, económicas y culturales. Y en el campo educativo, uno de los desarrollos más significativos es la implementación de sistemas de aprendizaje adaptativo, capaces de poder ajustar dinámicamente contenidos, ritmos y trayectorias formativas en función del perfil individual del estudiante. Esta personalización está sustentada en el análisis masivo de datos de interacción y desempeño, y esto representa una ruptura en el modelo homogéneo de enseñanza tradicional al permitir rutas diferenciadas que prometen mayor eficacia y pertinencia en los procesos de aprendizaje. No obstante, esta automatización progresiva del entorno introduce también nuevas tensiones de orden ético, pedagógico e institucional, como por ejemplo la privacidad de los datos, los sesgos algorítmicos que puedan haber y el desplazamiento del rol docente. Entonces, para comenzar y contextualizar un poquito, ¿qué es el aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial? Este puede definirse como un enfoque pedagógico que utiliza estos sistemas algorítmicos capaces de ajustar dinámicamente contenidos, secuencias, ritmos y estrategias didácticas en función del rendimiento, las necesidades y la interacción del estudiante en tiempo real. Estos sistemas operan a partir de análisis de grandes volúmenes de datos generados por los usuarios con el propósito de poder tomar decisiones personalizadas que vayan optimizando el aprendizaje individual. Se inscriben en el paradigma de la personalización educativa, buscando superar el modelo uniforme de enseñanza tradicional. Por una parte están los sistemas de tutoría inteligente, que son desarrollos representativos por su capacidad de emular en el fondo la enseñanza uno a uno. Esto se estructura en torno a tres componentes claves, que por una parte es el conocimiento experto, por otra parte un modelo de estudiante y un modelo pedagógico. Y en segundo punto tenemos las distintas tipologías que se mencionan al menos cuatro categorías principales de sistemas adaptativos. Estos están organizados por el nivel de sofisticación, desde sistemas basados en árboles de decisión y reglas hasta algoritmos estadísticos avanzados y de machine learning. En cuanto a las promesas pedagógicas de estos sistemas, por una parte está la mejora del rendimiento académico, especialmente en las áreas más estructuradas como matemáticas, ciencias y lenguaje formal. Por otra parte, el aumento de la motivación intrínseca al ofrecer desafíos pertinentes y sensación de control sobre este progreso, lo que ha sido documentado en el uso sostenido de plataformas adaptativas que están muy bien diseñadas. Por otra parte, también está la retroalimentación personalizada en tiempo real, ya que promueve la autorregulación del aprendizaje y la metacognición, siendo una de las estrategias más eficaces para poder promover este aprendizaje profundo en entornos digitales. Y finalmente, la ampliación de la accesibilidad e inclusión. Permite que esta instrucción diferenciada
pueda fortalecer la inclusión en las aulas, perdón, que están altamente diversas, ya que permite que cada estudiante vaya avanzando a su ritmo y pueda recibir un apoyo más personalizado. Pero, bueno, no todo es color de rosas, tenemos también estas tensiones y críticas pedagógicas en base a estos modelos. Por una parte, se menciona una reducción del aprendizaje, ya que a una lógica instruccional individualizada que está centrada en la repetición de contenidos, resolución de ejercicios estandarizados y maximización, en el fondo, de resultados cuantificables. Por otra parte, también se menciona una fragmentación en la experiencia educativa, ya que la interacción de estudiante-máquina tiende a reforzar trayectorias de aprendizaje más bien solitarios, debilitando el diálogo y la cooperación que pueda haber en cuanto a lo colectivo del conocimiento, afectando también el desarrollo de algunas habilidades sociales o emocionales que se dan propiamente tal en un ambiente educativo tradicional. Por otra parte, también se menciona que hay una erosión en el rol docente, ya que el profesorado se ve un poco subordinado a las decisiones automatizadas del sistema, fomentando una tecnologización del currículum guiado por la eficiencia y la estandarización, pero que desplaza un poquito los valores como la empatía y la reflexión ética que se da en el entorno del aula. Y la falta de transparencia algorítmica, ya que ni docentes ni estudiantes comprenden bien cómo se toman las decisiones instruccionales mediante estas tecnologías, y esto limita la intervención pedagógica, la rendición de cuentas o la apropiación crítica del conocimiento. Y aquí dejo una frase que en el fondo me llamó mucho la atención, que dice: una implementación sin fundamentos pedagógicos claros ni marcos éticos robustos puede derivar en una educación fragmentada, descontextualizada y tecnocrática, donde la interacción significativa y el pensamiento crítico corren riesgos de ser desplazados. Dentro de los riesgos éticos está, por una parte, la vulneración a la privacidad, ya que estos sistemas recolectan datos sensibles en desempeño, hábitos, emociones, interacciones entre los participantes, sin que los usuarios comprendan bien cómo se almacenan, se procesan, si se usan o no, atentando un poco con el consentimiento informado. Por otra parte, ahí está el sesgo algorítmico que mencionábamos anteriormente, donde estos están entrenados con datos históricos que pueden reproducir o amplificar desigualdades que estaban preexistentes, manifestándose una recomendación sesgada, posibles trayectorias menos exigentes o exclusiones implícitas para ciertos grupos. Por otra parte, también tenemos la opacidad algorítmica, que es el efecto caja negra, donde la mayoría de los sistemas no transparentan los criterios de funcionamiento ni tampoco ofrecen explicaciones comprensibles sobre cómo toman sus decisiones, lo que podría debilitar la auditabilidad y la mediación del docente con la confianza del proceso, etcétera. También tenemos el compromiso de la autonomía, donde la autonomía del estudiante y del docente se ve comprometida cuando las decisiones instruccionales son externalizadas a sistemas que no pueden ser cuestionados ni tampoco tienen cómo cuestionarse mucho. Y finalmente, el refuerzo de la brecha digital, como se mencionó ayer en una de las ponencias, ¿cierto? La implementación efectiva depende mucho de los factores estructurales, como la conectividad, la infraestructura y la formación docente, pudiendo profundizar también estas desigualdades si las condiciones no están presentes. Dentro de la discusión, la paradoja de la IA adaptativa, estos hallazgos revelan una paradoja estructural. La inteligencia artificial aplicada al aprendizaje adaptativo representa una oportunidad transformadora, pero también una fuente potencial de nuevas desigualdades si se implementa sin un marco ético pedagógico sólido y bien regulado. El potencial no reside en la tecnología por sí sola, sino que el entramado humano, institucional y pedagógico tiene que estar necesariamente presente. Por otra parte, la implementación tecnocrática desprovista de un acompañamiento docente, una regulación contextualizada y el sentido educativo puede producir efectos adversos como la intensificación de desigualdades o la instrumentalización del proceso educativo, reduciéndolo a simples métricas o respuestas estandarizadas sin ningún valor real. La falta de transparencia, por otro lado, los sesgos y el uso de información sin consentimiento refuerza la urgencia de situar estas tecnologías en el marco de una ética de la justicia educativa digital. Y finalmente se exige también una revalorización del rol docente como mediador crítico que va a interpretar, va a contextualizar y a humanizar estas experiencias de aprendizaje, ya que la IA no reemplaza la relación pedagógica de estudiante-docente.
Para ir concluyendo, el análisis confirma que los sistemas de aprendizaje adaptativo basados en IA posee un poder pedagógico significativo, pero este solamente se materializa plenamente, cuando la tecnología está acompañada por marcos éticos claros, fundamentos pedagógicos sólidos y condiciones institucionales adecuadas. Ya lejos de constituir alguna solución neutra o universalmente beneficiosa para todos, las tecnologías de IA en educación tienen que ser comprendidas como dispositivos sociotécnicos insertos en contextos culturales, económicos y políticos concretos, exigiendo una integración crítica, situada y humanizante. Se proponen las siguientes orientaciones para una implementación ética y pedagógica. Por una parte, complementar y no reemplazar la mediación docente, reconociendo el valor insustituible, de la interacción pedagógica, del juicio profesional y también del vínculo educativo. Someter las tecnologías a marcos normativos auditables y transparentes que protejan la privacidad de los datos, promuevan la equidad y resguarden la autonomía de los estudiantes. Requerir formación continua del profesorado, no solamente en habilidades técnicas, sino que también en competencias críticas, éticas y pedagógicas que permitan un uso reflexivo y contextualizado correctamente. Garantizar también condiciones de infraestructura equitativas, evitando que la brecha digital derive en nuevas formas de exclusión educativa o desigualdades estructurales, y involucrar a la comunidad educativa en el diseño, implementación y evaluación de estas tecnologías, promoviendo espacios de deliberación pública sobre el uso, la limitación y los efectos a largo plazo. Bueno, y esa fue mi ponencia. Dejo mis datos por cualquier colaboración o contacto que quieran hacer. Muchas gracias por su atención y juntos construyamos una educación más ética y humana con el apoyo de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias Paulina por tu exposición. Vamos a seguir entonces con nuestra mesa número 11. Paulina, felicitaciones por el tiempo, ¿ah? Eres de las primeras personas que se ha tomado el tiempo bastante en serio, así que quiero felicitarte por eso. Voy ahora a ser coanfitriona a la doctora C. Carola. Continuamos con Carola Villa Briones, doctora C en Educación de la Universidad UMCE, también magíster en Innovación por la PUC, magíster en Educación, máster en Gestión Empresarial, ingeniera comercial, ingeniera en Gestión Industrial, becaria ANIT, actualmente es directora ejecutiva y cofundadora de LIS, académica de instituciones de educación superior y mentora, especialista en ecosistemas de emprendimiento e innovación, formando parte del programa desarrollado por la red de mentores del Instituto 3IE, en conjunto con el proyecto INES de género en I más D más I más E, espero haberlo dicho bien, de la USM, investigadora asociada de CIEP además. Así que, Carola, es un gusto tenerte acá con tu presentación. El tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a incorporar ya el cronómetro. Bueno, a continuación, vamos comentarles, ¿cierto? Que, bueno, en esta tremenda jornada ya se ha dicho cómo la inteligencia artificial ya es un tema recurrente, ¿cierto? Y cómo en particular en educación superior genera nuevos retos y nuevas oportunidades que son bastante significativas, lo que crea espacios indudables para que podamos avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible y alinearnos con la Agenda 2030. Sin duda alguna, vivimos un momento de profundas transformaciones tecnológicas, la inteligencia artificial generativa irrumpe con mucha fuerza, no solo como una herramienta, sino también como un fenómeno que viene a reconfigurar todas nuestras prácticas docentes, los procesos de aprendizaje de nuestro estudiantado, ¿cierto? Y su experiencia subjetiva también. Por lo tanto, en este sentido, quiero relevar, ¿cierto?, lo que UNESCO
UNESCO ha clarificado al respecto, donde claramente la inteligencia artificial tiene ese potencial de acelerar esa consecución a los ODS y principalmente a lo que nos convoca, que es el ODS 4. De manera muy breve, en realidad, quiero comentar respecto a esta percepción y a esta fenomenología de la percepción, para entender principalmente que bajo estos autores, Merleau-Ponty, la percepción claramente es fundamental, que no basta con una mirada que es más bien funcional o técnica, sino que este autor lo que declara y nos recuerda que la percepción no es una suma de estímulos, sino que es una operación que es más bien racional, ¿cierto? Que la percepción es ese fundamento de todo nuestro conocimiento del mundo que tenemos y de nosotros mismos, ¿bien? Y aquí, dentro de esta percepción y este entendimiento, a juicio de Kant y Merleau-Ponty, donde aluden principalmente a que ese entendimiento aplica ciertas categorías eh, relacionadas a la sensibilidad para estructurar, ¿cierto?, este conocimiento y esta experiencia. Sin embargo, Merleau-Ponty se distancia con una visión donde menciona que la percepción da es un juicio, ¿cierto? Una aplicación de concepto donde su enfoque se centra principalmente en lo perceptual. Y hay otro término que me interesa mucho relevar, que es la intencionalidad de la conciencia, que aquí Husserl con Merleau-Ponty también introducen este concepto de intencionalidad, donde la conciencia, donde siempre somos conscientes de algo, se dirige a objeto. Y Merleau-Ponty lo que dice es que no solo la ve como una característica de ese pensamiento, o sea, de esa conciencia pura, sino que también de esa conexión que es más bien directa y prereflexiva. Por lo tanto, para destacar a este autor es fundamental relevar que no hay una suma de sensaciones o un juicio intelectual, que la percepción claramente a través de ella, de esa conciencia, nos anclamos directamente con esa realidad. Bien, Eh, dado ello, ¿cierto? No sé por qué aquí se me adelantó. Dado ello, ¿cierto? Eh, quiero mencionar que así como en el ámbito laboral todos estamos inmersos, ¿cierto?, con la inteligencia artificial generativa, en el sector educativo también se ha incrementado considerablemente. Por lo tanto, eh, existe, ¿cierto?, herramientas actuales que tienen inteligencia artificial generativa, que tienen un gran potencial para aprender, para adaptarse, y la educación superior en este escenario, nuestros profesores, ¿cierto?, quienes pertenecemos a la academia, estamos interesados en apoyar a nuestro estudiantado, en eficientar, ¿cierto?, nuestro propio trabajo, y lo que vemos es que nuestros estudiantes principalmente están utilizando estas metodologías, estas tecnologías como un método de ayuda a acceder a información, a acceder a datos, a eficientar sus tiempos, sobre todo en lo que tiene que ver con realización de tareas más bien escritas. Por lo tanto, esta adopción abrupta de esta inteligencia artificial generativa por parte de los estudiantes representa sin duda un reto para las instituciones de educación superior y lo representa en dos sentidos principalmente. Uno, en materia normativa, donde existe una necesidad apremiante de crear marcos regulatorios, y otro en materia formativa, que se requieren programas de apoyo para que los estudiantes aprendan a utilizar esta inteligencia artificial generativa de manera crítica y de manera creativa, que es algo que resaltan autores como Yang Hu. Por lo tanto, planteamos en esta investigación preliminar cómo analizamos el impacto que tienen las percepciones de los estudiantes de educación superior que pertenecen a instituciones técnico-profesional principalmente relacionadas con la inteligencia artificial generativa y cómo incorpora el ODS 4 que tributa a una educación de calidad. Por lo tanto, las preguntas de investigación que se plantean es cuáles son esas percepciones de inteligencia artificial generativa y la incorporación de este ODS. Y además, queremos mencionar también si existen diferencias basadas en el género en esas percepciones, que nos parecía importante también relevar e integrar. De acuerdo al método, bajo un paradigma
interpretativo. Esta investigación tiene un carácter cualitativo con un alcance descriptivo interpretativo. Tenemos de momento una muestra de 37 estudiantes, esto va sumando, estamos en ese proceso, donde generamos un instrumento que es un cuestionario principalmente de preguntas abiertas y cerradas, y donde logramos analizar, ¿cierto?, este contenido. Por lo tanto, acá quiero destacar algunas de las dimensiones, ¿cierto?, que definimos, que es, por una parte, cuáles son esas percepciones de inteligencia artificial generativa y la incorporación, y principalmente desde la descripción, si creo que esa inteligencia artificial generativa puede mejorar la calidad de la educación superior. Y por otra parte, cuáles son las experiencias, ¿cierto?, de esa inteligencia y cómo se incorpora este ODS, y cuáles son esas preocupaciones comunes respecto al uso de la inteligencia artificial generativa, principalmente en sus cursos, en sus asignaturas. Por lo tanto, dentro de, de esta nube de palabras, ¿cierto?, podemos resolver que hay muchas palabras que principalmente se van repitiendo, ¿cierto?, dentro de lo que ellos también tienen como percepción, lo cual es importante, ¿cierto?, generar ahí un análisis respecto a ello. Primero, por supuesto, la mayoría de los estudiantes ve en estas herramientas una posibilidad de mejora en la educación, que eso es muy importante mencionar. Se valora especialmente, ¿cierto?, esa capacidad que tiene esta herramienta para apoyar el estudio autónomo y brindar ejemplos y clarificar contenidos, ¿cierto? También hay una preocupación por esa falta de normativa, pero principalmente por una regulación institucional. Por lo tanto, acá claramente hay riesgos, ¿cierto?, respecto a cómo se regulan los temas de plagio, por ejemplo, o principalmente mencionan que no hay mucha claridad en esas reglas de uso, lo que claramente a ello les genera este proceso de tensión, diría yo. Sin embargo, hay un proceso de reflexión, hay una tensión clara, pero hay un proceso de retención, de reflexión, porque hay dudas sobre si ese uso intensivo de esta inteligencia artificial generativa no delimita o no debilita mi proceso propio reflexivo ante esa capacidad crítica en la cual nosotros en la academia y en la docencia estamos preocupados por instaurar, ¿cierto?, en ellos y claramente en el aula. Respecto a la ética, es otra de las preocupaciones que se plantean, ¿cierto? Hay preocupaciones reales sobre la ética, sobre la privacidad, sobre la vigilancia, ¿cierto? Y claramente hay, eso es algo que debemos de alguna manera preocuparnos, ¿cierto?, de eso. Hay otros hallazgos importantes en cuanto a esas experiencias que manifiestan los estudiantes, que tiene que ver principalmente con las percepciones sobre las ventajas eh, que esto, ¿cierto?, significa en materia de su desempeño académico, pero principalmente en su aprendizaje, porque los estudiantes valoran favorablemente todas las sugerencias que hace una IA generativa, todo lo que les proporciona, el tiempo, ¿cierto?, que claramente optimizan, por así decirlo, pero ellos también parecen no estar tan convencidos, ¿cierto?, de que mejore la calidad o que mejore su desempeño, y ese resultado claramente refuerza lo que mencionamos sobre cómo ellos perciben, ¿cierto?, estos beneficios inmediatos y qué les resulta más difícil identificar o qué impacto tiene esto a mediano o corto plazo. Por lo tanto, aquí la pregunta es, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Dónde nos vamos a dirigir principalmente quienes pertenecemos a la academia y a quienes nos preocupan, ¿cierto?, cómo nuestros estudiantes perciben esto y cómo logramos finalmente que exista un mejor aprendizaje, un mejor desempeño, donde el objetivo sea, si bien es cierto, incorporar estas metodologías en el ámbito educativo, pero también aprovechar ese valor añadido que esto tiene, pero transformar principalmente y enriquecer esas experiencias de aprendizaje. Creo que es ahí donde
ocurre el verdadero valor de esta tecnología, que no radica simplemente en esa capacidad para nosotros acelerar todos los procesos, la realización de una tarea o más bien de un producto, sino que también el potencial beneficio para que nosotros podamos apoyar ese desarrollo de aprendizaje que sea mucho más rico y profundo. Por lo tanto, tenemos ahí un gran desafío. A continuación, mis referencias, espero haber estado en el tiempo, las desplegué y además con un código QR. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carola. Ha sido una excelente exposición. Debo admitir que esta mesa número 11 ha sido excelente y puntual, así que de nuevo felicitaciones. Vamos a pedir a Jesús Cueglas, está por ahí, voy a hacerlo con anfitrión para que comience su exposición del momento. Jesús, ¿estás ahí? Sí, Excelente, Jesús. Puedes proyectar, si tienes una proyección, ahora ya que eres confitrión podrías hacerlo. Cerramos las presentaciones de este espacio con Jesús Cueglas Carús, estudiante de Pedagogía en Filosofía en la Universidad de Valparaíso, interesado en innovación curricular y didáctica de la filosofía de la IA. Jesús, tienes la palabra. ¿Tenías una presentación? sí, estoy viendo cómo compartirla desde acá, que estoy más acostumbrado al Meet que a Zoom. Si me Ok. das algún, Te doy un ¿cómo minutito. se dice? Ok. Claro, Mientras tanto, eh, recordamos a los que pueden dejar las preguntas en el chat, como ya lo ha hecho los, los demás ponentes, así que porque el espacio de preguntas vendrá después del tiempo que Jesús tiene de exposición. Agradecemos a Carola y Paulina con estas exposiciones muy interesantes y los invitamos ya al cierre después de esta jornada de inteligencia artificial que han sido 3 días maravillosos con invitados nacionales de Chile y también internacionales para todo ello. Jesús, me avisas cuando puedas. sí, tú me podrías decir en qué, disculpando la ignorancia, en qué parte de acá se puede compartir pantalla. Ahí donde dice comparte, en el Zoom hay un Abajo Jesús dice share, compartir search que o está al sí, lado de, están los Listo, participantes, la barra de abajo, los participantes, el chat, después hay un corazón y después ahí se dice ve. share. Ahí ahí comparte. se ve. Ahí Perfecto. estamos viendo, Se está está proporcionando. cargando, Muchas, muchas gracias. sí, Ahí se está está. cargando. Ahí se ve perfecto. Muchas gracias, Jesús. Agradecido. Siempre se aprende algo nuevo, hermoso. Eh, bueno, tuvieron muy interesantes ambas exposiciones, muchas gracias. Eh, Gracias por la invitación en todo caso, porque esto es más que nada un proyecto que está en proceso. Ya en esta ocasión, como parte de la unidad del proyecto que estoy tratando de generar, que es innovación curricular, en este específicamente se denomina didáctica de la filosofía sobre la inteligencia artificial. Y ahí esta parte es denominada el algoritmo de decisión y el antropomorfismos en el debate sobre la inteligencia artificial. Ya, la pregunta central de esto es cómo abordamos o cómo se puede abordar la inteligencia artificial desde la reflexión filosófica, que es en realidad la materia y contenido que en este caso entra en prioridad. Eh, eh, Le agradezco la presentación. Bueno, mi nombre es Jesús Keiglas. Soy estudiante tesista de Pedagogía en Filosofía de la Valparaíso. Me he desempeñado más que nada dentro de los campos de investigación que aborda la filosofía. Me he abordado directamente en lo que es filosofía de la educación. ¿Ya? Y dentro de todos los campos críticos, en realidad, que se esperan abordar en el día de hoy, en uno de los mayores énfasis, uno de los mayores desafíos, en realidad, es el cómo abordamos o cómo podemos llegar a abordar las materias de hoy en día, los debates de filosofía de hoy en día, que hay en especial sobre ciencia y tecnología a niveles escolares. Ese es como el desafío y ese es como el objetivo general de mis proyectos de investigación en general. Ya en este caso, yo lo que les vengo a presentar es una innovación curricular que yo estoy poniendo en práctica directamente en el Liceo Industrial Profesional de Valparaíso, ya una escuela técnica específicamente, que ha sido revisada y está siendo llevada a cabo, ya casi finalizada el semestre, en 2 cursos de tercero medio.
¿Ya? Por ende, quiero dejar y comentar previamente que esto es una propuesta curricular. Ya no es permanente, no es fija, de hecho, al contrario, la idea de poder compartirlo en estos espacios como este coloquio u otros más donde pretendo llevar esto es encontrar y escuchar las críticas, comentarios, sugerencias, etcétera, de cómo ir modificando esto, porque la idea no es presentar algo listo y perfecto, sino muy por el contrario, es a través de una iniciativa ir generando e ir motivando. La conversación sobre estos temas, ya sobre específicamente en este caso sobre inteligencia artificial y cómo lo podemos conectar con el debate de la filosofía en el hoy en día. ¿Ya? Entonces, bien resumidamente, son cinco partes. La introducción, cómo relacionamos la inteligencia artificial con la filosofía, en lo que ha sido la práctica en sí, en algunas conclusiones y cuál es la bibliografía que he utilizado en este caso para tanto la investigación como para el contenido. Ya, entonces la gran pregunta de la cual se genera todo esto es cómo podemos abordar el fenómeno de la inteligencia artificial desde la filosofía en las escuelas. Ya, entendiendo que esto plantea varios márgenes. Ya, primero que nada, sí, hay mucho que se puede conversar de cómo podemos enlazar la inteligencia artificial con la filosofía, pero también tenemos que contextualizar, porque si hablamos de niveles académicos, es una cosa, si hablamos de nivel social eh, o nivel poblacional, por ejemplo, culturales, etcétera, de varias formas o dependiendo de los contextos en los que vayamos abordando, tenemos que ir buscando y adecuando la forma en cómo se va a abordar. En este caso, el desafío específico es abordarlo de la escuela, entendiendo que dentro del currículum de Chile, yo no sé si todos los que están participando en este momento son acá en Chile, la filosofía está enfocada en tercero y cuarto medio, que son los últimos 2 años de la enseñanza preuniversitaria. Ya. También eso conlleva ciertas preguntas más pequeñas que son como, ¿es relevante conversar de inteligencia artificial desde la filosofía? ¿Y en qué forma se está discutiendo hoy en día la inteligencia artificial de la filosofía? Ya en eso encontré, sintetizando, tres ejes temáticos específicos. Uno es algoritmo de decisión y la reflexión ética, que de hecho es el que les voy a presentar hoy día. Otro es la diferencia entre ciencia y tecnología y la reflexión filosófica que conlleva, ya entendiendo de que ha sido un debate ya histórico dentro de la disciplina de la filosofía, en qué entendemos por ciencia, en qué entendemos por tecnología, y hoy en día con el tema del nacimiento y la movilidad que hay con la inteligencia artificial en sus contextualizaciones actuales, es un margen de reflexión y de debate sumamente fuerte y con muchas aristas de analizar. Ya, y otro tercer concepto que pretendo abordar en todo este contenido, en todo este transcurso dentro de esta escuela, es vida artificial y el concepto de antropomorfismos. Ya que en una de las clases ya lo toqué con los chicos de tercero medio H de la especialidad de electricidad y modo de retroalimentación fue uno de los debates más fuertes y mejor alimentados. Ya entendiendo que no solamente estamos mostrando un tema que sea de interés, sino que además ver cuál es la reflexión y cuál es eh, la forma en que los mismos participantes, en este caso los estudiantes de este tercero medio, les interesa, les llama la atención este contenido y de ahí a generar el anclaje al contenido de la filosofía. Entonces, la propuesta curricular. ¿Cómo podemos relacionar la inteligencia artificial con la filosofía? Esa es la gran pregunta. Ya, en este caso, la propuesta curricular es la siguiente. Primero, entrar con el tema directamente sobre el conocimiento. Ya, la idea es que este contenido curricular mínimo esté afirmado también dentro de los contenidos mínimos solicitados directamente por el ministerio. Entonces, en base a estos contenidos mínimos que uno debería abordar, yo generé una línea de contenido asociada con pro llegar al final
al debate sobre la inteligencia artificial hoy en día. Entonces, la ruta que se propone en este caso es abordar la discusión del conocimiento desde Aristóteles, la metafísica, el libro primero, ya que tiene que ver con esta, por algunos denominada la jerarquía del conocimiento, que es este tema de la memoria, ¿cierto? La sensación, la experiencia, la técnica, el conocimiento científico y finalmente el conocimiento filosófico. ¿Cuál es la idea? O el por qué este contenido específico. Es porque cuando hablamos de inteligencia artificial, ya y hablamos de sus conceptos fundamentales, como por ejemplo la Machine Learning, tenemos que adentrar sí o sí en el tema de cómo la inteligencia artificial evalúa los conocimientos y cómo a través de ellos genera interpretación y genera un resultado. Entonces, un primer término, sí o sí a abordar es el concepto mismo de conocimiento. Y pareciera muy particularmente importante abordar este tema. Luego se genera un salto hacia la época moderna y saltamos a Immanuel Kant, ya en analizando directamente los conceptos de a priori y a posteriori. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de generar esta conexión desde Aristóteles? ¿Ya? De estos conocimientos que se aprenden por experiencia y desde la reflexión kantiana, ¿ya? O directamente desde el mismo Kant, en ver cómo la experiencia tiene un rol sumamente importante a la hora de asombrarnos sobre los fenómenos del mundo, ¿ya? Y cómo es que nosotros lo interpretamos y cómo es que nosotros lo vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando llegamos a los conceptos principales de la inteligencia artificial, tenemos que explicar ya o abordar el tema de cómo es que la inteligencia artificial se entrena y adquiere conocimientos. ¿Ya? Y esto tiene un ligamiento sumamente específico a lo que es la experiencia. Luego de eso generamos otros saltos ya más a la época contemporánea. Ya dentro de ellos hay un enorme mundo de debate filosófico que se puede abordar ya desde el Círculo de Viena, la agrupación en Berlín, en el tema de la filosofía continental, etcétera. Ya yo específicamente en mi abordaje elegí entrar con Reichenbach. ¿Por qué? Porque dentro del mundo escolar, para no complejizar tanto los lenguajes como lo puede ser, como por ejemplo con Hemper o con Popper, he elegido Reichenbach porque él pone, pone definiciones sumamente sencillas de entender de esta diferencia de cómo entendemos lo que es ciencia y lo que entendemos por tecnología. ¿Cuál es la intención de esto? Que esta escuela, ya como es una escuela técnica, o sea, que está entrenando, está enseñando a estudiantes y a estudiantes a manejar ciertas disciplinas de conocimiento técnico, ya, Eh, la intencionalidad va en el enfoque de que a través de entender la diferencia entre ciencia y tecnología, ellos aprendan ya cómo a través de la imaginación, ya, o de la misma interpretación, ellos pueden manipular. ¿Ya? Y no solamente replicar conocimiento, sino también aprender a reflexionar críticamente sobre ello y poder manipular, ¿ya? Este acercamiento y generar la diferencia entre ciencia y tecnología, independiente del autor que se ocupe, que en este caso yo ocupé, es con la idea de que entiendan la diferencia entre este replicador del conocimiento, ¿ya? Y esta habilidad de poder crear conocimiento. Ya es la manera de que a través de la observación del mundo poder sacar interpretaciones que uno pueda manipular desde el conocimiento tecnológico, ya para poder crear, modificar algo o definitivamente quitarle algo a alguna tecnología que ya existe, ya con la idea de procurar mejorarlo. ¿Ya? Este contenido fue sumamente relevante y fue sumamente bien visto, ya muy bien retroalimentado de parte de los estudiantes porque en las didácticas a llevar en ellos se les propone este desafío de pensar en una tecnología X, ya que ellos pueden elegir de forma completamente voluntaria, ya, y plantear qué cosa, cómo lo mejorarían y aparte de cómo lo mejorarían, esta mejora lo harían agregándole algo, quitándole algo, modificándole algo, además de
qué, por ejemplo, qué principios científicos conocen sobre lo que eligen. Hubo un ejemplo muy utilizado que fue el taladro eléctrico. Entonces se les solicitaba ya a través de estos tres contenidos qué es lo que saben ellos mismos sobre este taladro eléctrico, ya en qué nivel podrían considerar de que han aprendido de eso, ver si es un conocimiento técnico, un conocimiento por experiencia, ¿cierto? Y del funcionamiento del taladro, qué es lo que podemos entender de ciencia del mismo taladro eléctrico y qué es lo que entendemos por tecnología. Ya, la idea es acompañar estas reflexiones con la actividad en sí misma, el ejercicio práctico de ello. De modo que se empieza a generar este ejercicio autorretroalimentativo, ya que les permita en un futuro no solamente replicar conocimiento, sino también tener el pensamiento crítico para poder generarlo de nuevo. Ya, como cuarto, ya pasando esto, este como contenido mínimo. Aquí ya derivé directamente a los debates contemporáneos dentro de la filosofía contemporánea. Yo tomé el autor Antonio de Guess, ya que es un filósofo de la biología, o un filósofo de la ciencia, en realidad también en gran medida, ya que habla y postura sobre lo que es la inteligencia y la vida artificial. Ya este libro fue escrito en 2014, por ende no era la misma inteligencia artificial que tenemos hoy en día, no existía ChatGPT, ni Gemini, ni nada por el estilo, pero la inteligencia artificial ha existido y es un tema de debate desde 1970 aproximadamente. Ya en este debate se postura ya el tema de la postura débil y la postura fuerte en cuanto a la vida artificial. Ya en qué sentido vamos a entender que existen necesidades biológicas, ya corporales, celulares, ya para catalogar algo como vivo o no, y la postura fuerte que está ya catalogando que en realidad no podemos catalogar algo como vivo netamente por un sistema molecular, ya sino que por ciertas capacidades que tienen para reproducir ciertos, entre comillas, seres, o el ser capaz de, por ejemplo, procesar información, en adaptarse a un entorno, manipular información, etcétera. Y ahí en este debate se genera la postura de lo fuerte, ya que uno dice que, por ejemplo, la inteligencia artificial no tener órganos ni una composición, etcétera, es un órgano o un tipo de ¿cómo se llama? Un tipo artificial que no podría ser catalogado como vivo, mientras la postura fuerte dice que sí, porque si bien no tiene ausencia de toda esta composición biológica, sí tiene esa capacidad, al igual que el humano, ya de procesar información. Entonces, la idea de esto es alimentar aún más el debate entre los participantes, entre los estudiantes, ya, y ojo que fue muy interesante ver cómo estaba muy destruida la postura, ya dentro de un curso de 20 estudiantes, prácticamente estaba hablando que habían 10 que estaban más de acuerdo con la postura débil y otros 10 que estaban de acuerdo con la postura fuerte. ¿Ya? La idea de esto es incentivarlos a profundizar el debate, ya en lo que está ocurriendo hoy en día, sacando ese miedo y esa costumbre de que hay respuestas correctas y hay respuestas incorrectas, sino que dentro de la filosofía está el pensamiento crítico, la reflexión crítica, y se trata de eso, que cuando no hay debates cerrados, ya uno se puede incluir e inducir dentro de estos debates, ya, y aprender lo que es generar premisas para generar ciertas conclusiones. Para decir, no, yo estoy de acuerdo con una postura fuerte, pero por tal y tal argumento. O yo estoy de acuerdo con la postura débil por esta o otro argumento. Ya, por ejemplo, los que estaban con la postura débil, muchos argumentaron con mucha fuerza el tema de que, por ejemplo, las tecnologías lo entendemos como algo que es creado netamente por la vida, es creada directamente por la naturaleza. Entonces, si nosotros como humanos creamos la inteligencia artificial, ya está siendo una creación tecnológica y por eso no la podríamos catalogar como viva. ¿Por qué? Porque no está creada directamente en la naturaleza. En cambio, la postura fuerte, ya los estudiantes decían, eh, con bastante razonamiento en realidad, por lo menos para mí bastante coherente, que en realidad la postura fuerte está planteando que en realidad lo que importa son las capacidades de poder hacer las cosas, ya de procesar la información y
Podemos ser un cuerpo vivo, puede ser una planta, puede ser una célula, o puede ser algo que ni siquiera tenga forma. Ya, con tal de que se pueda comunicar de alguna manera, ya deberíamos tener la postura de poder hablar de algo vivo. Entonces, lo que va relacionando este camino cubicular es que se va retroalimentando muy fuerte el pensamiento crítico, ¿ya? Y además de que estos temas, al ser temas de debate contemporáneo, son sumamente interesantes y son mucho más atractivos ya para los estudiantes de escuelas secundarias o escuelas medias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente cuando uno se queda con el debate de lo antiguo, en realidad los mismos estudiantes manifiestan, en esto se vuelve aburrido, porque yo no quiero estar leyendo constantemente un libro de hace 2000 años. Ya eso es lo que iba con lo que estábamos hablando o señalé en un inicio. El nivel en cómo se plantea la pregunta, hay que ver en qué contexto o a qué mundo se va a dirigir la pregunta. Ya no es lo mismo dirigirla en un sentido de cómo vamos a enlazar inteligencia artificial con filosofía a un mundo académico, a un mundo de universitarios, a un mundo de ingenieros o a un mundo de un colegio de educación media. Ya todo este acompañamiento lleva por fin al debate del antropomorfismo y el debate ético. ¿Ya? Y a los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, que son directamente los que yo inducí, son el de la machine learning, la deep learning, la IA descriptiva, la IA generativa y lo que es un prompt. ¿Ya? Esto con un sentido no solamente de generar pensamiento crítico, sino también de alfabetizar sobre la inteligencia artificial de hoy en día a los mismos estudiantes. Entonces, de esto hay que entender lo que tiene un nivel de necesidad y un nivel de aspiración. Ya, el tema de necesidad es porque la fabricación de la inteligencia artificial en la sociedad actual eh, se debe tomar ya entendiendo que es algo que es y no desde la postura de la pregunta es si debería ser. Ya como ha pasado, por ejemplo, que continúa hoy en día con el tema de los celulares en las aulas, ya de por qué vamos a permitir, sí o no, que existan los celulares en las aulas. ¿Ya? En este caso, podemos plantear la misma pregunta: ¿vamos a permitir o no que la inteligencia artificial interceda o sea parte de las aulas? ¿Ya? Pero en realidad es una pregunta a mi criterio o desde el mundo de la visión de que yo lo analizo, es que más allá de si vamos a permitir o no vamos a permitir, es que es algo que ya es, y en medida que es algo que ya es, hay que trabajar en pro de eso, porque la inteligencia artificial está ahí. ¿Ya? En ese sentido se generan las aspiraciones. ¿Ya? Entonces la inteligencia artificial se convierte en tecnología en pro de mejorar la sociedad y la educación. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo, o ese es el fin. Ahora la pregunta es cómo influye o cómo nos puede ayudar la filosofía para esto. Entonces, en la práctica, actualmente estoy desarrollando en la Escuela Industrial de Valparaíso, como les comenté, en dos cursos de tercero y medio año. Ya, esto con la idea de generar un anclaje, ya en un sentido educacional, en un sentido pedagógico, con lo que ellos mismos estudian, electricidad, construcción, en este caso con los cursos con los que estamos trabajando. Para ello he trabajado tres didácticas específicas. La primera de ellas es un juego que inventé en base a el caso del gato de Schrödinger, que se llama Los vasos de Schrödinger. ¿Ya? Básicamente es un desafío que consiste en que yo coloco cuatro vasos, ¿ya? Y debajo de uno de los vasos yo coloco una mandarina, puede ser cualquier fruta. Debajo de otros dos vasos juntos yo coloco una mandarina partida por la mitad en cada uno de los lados y en el último vaso ninguna mandarina. El juego consiste en que yo les voy dando una señal, o sea, yo les voy entregando información y voy haciendo preguntas. Y en medida que yo hago una pregunta, ellos tienen aproximadamente 5 segundos para responder. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Es mostrarle cómo el juego de la experiencia y el juego del poder, ¿ya? Interfiere en cómo nosotros interpretamos, ¿ya? Y tomamos la decisión en cuanto a las respuestas que vamos a dar. Porque, por ejemplo, yo en el primer vaso siempre señalo el vaso que no tiene ninguna fruta adentro. Y yo doy la señal y digo, debajo de este vaso yo tengo una mandarina. Y ahí yo pregunto, ¿qué hay debajo de este vaso? El 100% me contestó, hay una mandarina. Y yo levanto el vaso y le muestro que no hay nada dentro del vaso.
¿ya? Luego yo señalo los dos vasos juntos y les digo, debajo de estos dos vasos hay una mandarina. Y algunos me dicen, yo pregunto, ¿qué hay debajo de estos dos vasos? Y unos me dicen una mandarina, otros me dicen nada. Yo levanto los dos vasos y ven de que en realidad hay dos mitades de mandarina. ¿Qué pasa ahí? El ejercicio curioso, que algunos dicen que sí se cumple el criterio, o sea que había una mandarina, porque habían dos mitades y si juntan las dos mitades hay una mandarina. Otros dicen que no había ninguna mandarina, ya, porque como son dos mitades, no hay ninguna mandarina entera. Y lo más curioso es que algunos otros dijeron que habían dos mandarinas. ¿Por qué? Porque a pesar de que la mandarina esté partida por la mitad, ya, aunque sea una mitad de una mandarina, cada una es una mandarina de por sí. ¿Ya? Luego en el tercer vaso, les digo, debajo de este vaso no hay una mandarina, y les pregunto, ¿qué hay debajo de este vaso? Y muchos dicen, hay una mandarina, la gran mayoría. Yo levanto el vaso y le muestro que sí hay una mandarina. Eso demuestra que ante el primer ejercicio con el primer vaso, al mostrar que no había una mandarina, a pesar de que yo les dije que sí, ellos generan ¿qué cosa? Desconfianza. Y ante esa desconfianza, ya prefieren una respuesta contraria para verificar qué es lo que realmente está pasando. La situación acá es mostrarle que la experiencia en muchas ocasiones se vuelve vital para poder corroborar ciertos conocimientos, ¿ya? Pero no siempre voy a tener la posibilidad de tener la experiencia sensible para poder corroborar si efectivamente lo que se está diciendo es o no es, ¿ya? ¿Cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial? Que en realidad esta misma depende de nosotros mismos que le ingresemos la información para que esta inteligencia artificial sepa si hay una mandarina y no hay una mandarina debajo del vaso. En ese caso, si yo le digo a la inteligencia artificial que tengo un vaso y debajo de ella tengo una mandarina y yo le pregunto, ¿hay una mandarina? Ella sí me va a responder si hay una mandarina. ¿Por qué? Porque yo le hice la indicación. ¿Ya? Y sin la indicación no me va a decir en algo contrario. ¿Cuál es la idea de esto? El segundo tema. ¿Es la inteligencia artificial algo que podemos considerar como algo vivo? Centrado en el debate del sentido del ser vivo, empleo de encontrar similitud y diferencia con una inteligencia artificial. Aquí es donde nace la conversación sobre el antropomorfismo. ¿Ya? O sea, añadirle cualidades humanas, ya como por ejemplo los criterios de empatía, el criterio de amor, el criterio de comprensión, de ternura, etcétera, a algo que en realidad no lo tiene, que lo puede condicionar a través de reflexión y de experiencia. Yo le puedo decir, ya, qué es tal emoción, o cómo se interpreta, cómo se utiliza, o ella misma se puede entrenar para de distintas conclusiones, de distintas versiones sacar una conclusión. Pero eso no significa que lo pueda sentir. Para acompañar este debate, ocupé un ejemplo de la película Yo Robot de Will Smith, ya donde el protagonista cae a un río junto con un niño y un robot salta a ver si qué puede hacer ante el accidente. Y en el mismo, a pesar de que Will Smith le pide que salve al niño atrapado, decide salvar al adulto. ¿Por qué? Porque tenía mayores posibilidades de poder sobrevivir según sus datos estadísticos. Y ahí entra el debate ético, ya si vamos a configurar o no algún tipo de ética a la inteligencia artificial. Ya, y para acompañar esto, se entra en el debate el trolley problem, ya que es el dilema del tranvía, que este dilema es, va un tren y hay cinco personas amarradas en una vía, ya, y yo tengo una palanca al frente mío. Si yo jalo la palanca, el tren se desvía por otra ruta, salva a esas cinco personas, pero atropella a otra persona. Ya, el dilema que se da acá es indicar de que en realidad con la inteligencia artificial los vehículos ya no van a estar conducidos y cuando pasen estos dilemas, si hay una configuración ética de por medio, ya se puede generar algún tipo de decisión de parte de la misma ante problemática de igual o parecida similitud. ¿Ya? Todos estos debates y todos estos juegos, todas estas prácticas lúdicas alimentan mucho el pensamiento crítico y la reflexión en los estudiantes y en los participantes de este tipo de contenido, ¿ya? Y lo hace querer ser más parte y ahí participar más de lo que son los contenidos de la filosofía dentro de la misma escuela.
Ya a nivel de conclusión, los resultados preliminares muestran que los estudiantes reflexionan críticamente en estas discusiones filosóficas contemporáneas, tomando incluso partido sobre una de ambas posiciones en torno a vida e inteligencia artificial. Muestran un interés genuino en discusiones actuales en torno a este fenómeno científico-tecnológico, los desafíos éticos que genera en nuestra actualidad y un desarrollo de pensamiento crítico evidenciado en una participación reflexiva y activa en el aula de clases. En este sentido, la filosofía no solo resulta útil en la introducción al uso de la inteligencia artificial en la escuela, sino que es fundamental considerando las reflexiones éticas, los análisis conceptuales y los debates abiertos que hay sobre esta en la actualidad, resultando no solo en un aporte ineludible a la alfabetización de las generaciones escolares sobre estos lenguajes, sino además de incluir sus reflexiones y pensamientos críticos en las discusiones. Bueno, resumidamente es eso. Cualquier acompañamiento que se le pueda agregar, estoy muy abierto a sugerencias, a conversaciones, a comunicaciones sobre este tema. Esto es un currículum, es una sugerencia de currículum, ya, pero sí es importante destacar de que el objetivo de esta investigación, que está en proceso, no está finalizada, ya es que hay una necesidad de incluir el debate actual de la inteligencia artificial en las mallas curriculares de filosofía. En eso, ahí la acompaña la bibliografía, la referencia utilizada para la conformación de este currículum educacional. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu exposición. Hay aplausos para ti. También cerrando esta última mesa, vamos a seguir. Ya, no, Jesús fue el último exponente, así que si nos deja de compartir pantalla para comenzar a ver la última ronda de preguntas. Ya, muchas gracias a las 12 personas que se han mantenido fieles y se han conectado hasta el final de esta jornada. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y su ponencia. Vamos a leer la pregunta que está dirigida hacia Paulina. Paulina, bien. En varios estudios recientes se ha señalado que el aprendizaje adaptativo mediante la IA puede consolidar patrones de comportamiento individualizados que limitan la interacción social entre estudiantes. ¿Cómo piensas que podrían diseñarse estas plataformas para que, sin perder su potencial de personalización, promuevan también espacios de colaboración y aprendizaje colectivo? Paulina, tienes el tiempo para responder. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que el gran desafío está en diseñar plataformas híbridas que combinen personalización algorítmica con momentos estructurados de interacción social. Ya esto significa que los sistemas no solo adapten contenidos individuales, sino que también detecten cuando es pedagógicamente valioso agrupar a estudiantes con tareas colaborativas, debates o resoluciones conjuntas de ciertos problemas. Por ejemplo, los algoritmos podrían utilizar datos no solo para recomendar ejercicios personalizados, sino que también para poder formar grupos diversos, potenciar pares con habilidades complementarias, coordinar proyectos grupales, preservando también la dimensión intersubjetiva del aprendizaje. Ya el diseño debería partir desde una premisa pedagógica clara el cual en el fondo es que aprender no es solo adquirir contenido, sino también construir conocimiento junto a otros. Y en este sentido, los sistemas adaptativos deberían ser diseñados no solo como tutores individuales, sino que también como facilitadores de redes de aprendizaje colectivo. Muchísimas gracias, Paulina, por esa respuesta. Y yo tengo una pregunta para Carola y Jesús. Si me quieren contestar los dos, sería bueno dentro de este avance tecnológico con la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es el papel y el rol del profesor, ¿no? ¿Cómo poder ver a este profesor del siglo XXI frente a estos avances tecnológicos que se va en estas articulaciones curriculares que se están dando? ¿Cómo la educación se ve afectada cuando un alumno puede ocupar ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial sin, sin poder nosotros también poder verificar si lo usó o no lo usó, ¿no? Nosotros decimos, no, es que yo conozco cómo escriben nuestros estudiantes, pero siempre va a estar ahí esta cosa, ¿no? De que incluso es interesante cómo ocupamos otro sistema de inteligencia artificial para detectar si se usó inteligencia artificial. Entonces, es bastante como se nos está escapando de las manos, como diría Eric Sadin, ¿no? El saber qué es verdad. Entonces, Carola y Jesús, ¿cómo ustedes ven este entramado? ¿Qué perspectiva nos podrían dar?
No sé si Carola quiere contestar primero o parece que no. Mira, personalmente, como lo... ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Ah, ya. Mira, personalmente, como lo indiqué, lo mostré, es que en realidad el enfoque, por lo menos que yo trabajo, es el de la consideración de que la inteligencia artificial ya es algo. Ya, entonces, bajo ese paradigma, ya bajo ese contexto, en realidad tenemos que considerar de que no es un hecho de que si la están usando o no, es simplemente ponerse en la situación de que sí la están usando, independiente si nosotros damos el visto o no damos el visto. Entonces, ¿cuál es la herramienta, según yo? Es enseñar a trabajarla ya de la forma más idónea posible, ya considerando qué cosa, por ejemplo, márgenes éticos, o mostrando formas de poder utilizarla de que también estén aprendiendo al mismo tiempo. Ya. Te pongo un ejemplo. Yo le hice hacer un trabajo con inteligencia artificial directamente, ya, pero que el trabajo que me tenían que entregar estuviera escrito a mano. Entonces, ¿qué pasa? De que ellos ocupan la inteligencia artificial y, claro, yo le hice investigar un dilema de la filosofía con respecto a alguna tecnología y que podían ocupar inteligencia artificial. Entonces, ellos, como les enseñé a escribir un peón, ya generaron su peón, ya me escribían en la hojita el peón en sí que utilizaron, ya, y eso les dio un resultado, pero ese resultado, como lo tenían que entregar a mano, y lo tuvieron que transcribir a un papel, y en medida que lo iban transcribiendo al papel, iban modificando lo que decía el mismo texto que les entregó la inteligencia artificial bajo sus palabras. En esta modificación, en este traspaso de información que hay desde la pantalla hacia la hoja de papel, ya hay una transmisión de conocimiento, ya el mismo estudiante se vuelve tanto emisor como receptor de lo mismo, ya, y eso genera, ¿qué cosa? Aprendizaje, ya. El tema es que sabemos que la inteligencia artificial está y que está en constante uso. Lo que nos da miedo es no saber cómo la están utilizando. ¿Ya? Entonces, ante tu pregunta, ¿cuál sería nuestro rol? Según yo, el rol sería de mostrar formas ya de utilizarlo de una forma ética, de una forma correcta y de una forma que sea útil para su aprendizaje. ¿Ya? Porque en el momento que nosotros peleamos contra esto o luchamos contra el uso de, ya en realidad lo que estamos haciendo es tratando de generar la prohibición. Y ante la prohibición, lo que puede pasar es que o no lo usan o lo usan escondido. Y cuando lo usan escondido, ahí tú ya no, nosotros como profesores y profesoras ya no tenemos márgenes como para diagnosticar o verificar. ¿Ya? Y ahí es donde se vuelve conflictivo. Es lo mismo que pasa con el tema del celular. Decimos, no usen el celular en clase. ¿Ya? Pero lo van a estar usando igual escondido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí está el desafío. El desafío yo no puedo hacer, no me dejan hacerlo, pero yo lo quiero hacer. Entonces lo hago escondido. Prefiero que lo usen, ¿ya? Pero bajo las indicaciones en las que yo encuentro que es la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? En realidad hay propuestas, hay un montón de propuestas por todos lados de distintos investigadores de cómo usar mejor la inteligencia artificial con buenos resultados académicos, buenos resultados de aprendizaje. ¿Ya? Entonces ya ahí va la labor de cada uno. Yo personalmente ocupo esa, ya que es enseñarle a ingresar un peón y a traspasar información, porque en el momento que el estudiante está leyendo y está transcribiendo, ya sea el digital o a un papel, lo que estaba conversando o lo que se está preguntando o la información que le está entregando la inteligencia artificial, ya está generando algún tipo de contenido de aprendizaje hacia sí mismo. De mi parte, por lo menos, eso te puedo responder. yo solamente complementaría brevemente que creo que debemos generar una estrategia que pueda mitigar ciertos riesgos y que permita a su vez orientar a los estudiantes, pero hacia un uso efectivo. Concuerdo muy bien con Jesús, que les permita ampliar, que robustecer sus ideas en lugar de que de permitir o de prohibir, ¿cierto? La idea es que esta inteligencia artificial generativa eh, pueda, ¿cierto?, apoyar
¿cierto? Pero que también no, esa responsabilidad no debe recaer solamente en el estudiantado, sino que también requiere un trabajo que es compartido con la institución de educación superior, con los profesores, y esa colaboración es muy importante porque en el fondo eh, asegura que esta inteligencia se utilice como herramienta de apoyo, que va a enriquecer su proceso de aprendizaje, que promueve su honestidad académica, el pensamiento crítico, pero que también pueda prever consecuencias negativas que están asociadas, por ejemplo, al uso deshonesto de estas tecnologías. Yo cerraría con eso. Muchísimas gracias, Carola. Ha sido una conversación que no solo nos interpela desde la práctica pedagógica, ¿no? Sino que también nos invita a pensar críticamente el lugar de la IA en los procesos de formación, decisión y humanización. Me trabé ahí un poquito. Gracias también al público por su participación activa durante esta y todas las mesas del día. Así que con este último bloque damos cierre oficial a la primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, denominada la Revolución de la IA y sus fronteras éticas. Una instancia que durante 3 días reunió a más de 45 ponentes de Iberoamérica y Europa en torno a uno de los desafíos más urgentes y transversales de nuestro tiempo. A nombre del Centro Interdisciplinario en Ética Política y Economía, CIEPE, y de la Fundación Infocratos, y a todas las universidades también que nos han apoyado, a cada una y cada uno de los ponentes por su generosidad académica, a quienes también moderaron, me precedieron y por cada calidez y conversación que se ha dado en cada mesa. Y por supuesto al público que nos acompañó con compromiso e interés desde distintos países. Esta jornada no termina aquí. A partir de esta experiencia continuaremos fortaleciendo el diálogo académico interdisciplinario en torno de la IA y la ética, y abriremos nuevas instancias de publicación, colaboración y reflexión compartida. Además, recordamos a todos los ponentes que envíen sus resúmenes porque dentro de la revista va a ser publicada cada uno de los resúmenes que ustedes han tenido, así que les recordamos puedan hacer envío de ello para su posterior publicación. Gracias de corazón por hacer de esta jornada un espacio de pensamiento vivo, plural y necesario que hace 2 meses lo pensamos con Nicolás, con una idea un poco alocada, pero que ahora ya al finalizar la vimos concreta. Ha sido gracias a ustedes también por su apoyo, por apoyar, por ver esta idea ya realizada y llevando a su final. Muy buenas tardes y hasta una próxima edición. Los saluda CIEPE y Fundación Infocrados. Un gusto. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena semana.